te voy a retratar un poco los tres momentos en los que he estado vinculado al diario. El primer momento fue como auxiliar de redacción, como practicante siendo estudiante. A mí Ujú. y a otra estudiante nos llamaron para vincularnos a la redacción y a mí me correspondió eh, el área metropolitana, ¿sí? Sí. Eso fue entre el 83 y el 84, 1984. Ujú. Coincidió que en ese momento, Guillermo León Aguilar, que era el jefe de redacción de Vanguardia y que era además profesor de la Facultad de Comunicación Social, Mm. viajaba a España a hacer una especialización, un curso, no sé bien, sobre diagramación de periódicos. Y entonces el diario trajo como jefe de redacción encargado para suplir la ausencia de Guillermo León a Alberto Donadío. Alberto Donadío, para quienes no saben, eh, fue uno de los creadores de la unidad investigativa del diario El Tiempo, junto con Daniel Samper Pisano. Eh, ellos desde los años 70 más o menos o comienzos de los 80 impulsaron fuertemente la unidad investigativa del tiempo e hicieron varias publicaciones muy importantes. Estaba todo el boom que, digamos, en Latinoamérica eh, impactó mucho a raíz de lo que había ocurrido en Estados Unidos con el caso Watergate y el Washington Post y todo eso. Entonces, había todo un auge de periodismo investigativo y Alberto Donadío fue una de las personas pioneras de la unidad investigativa del diario El Tiempo y a él lo trajeron a Vanguardia para ser jefe de redacción en ese momento en el que yo llego como practicante, como estudiante. Eh, lo que hace Alberto es tratar de crear una dinámica en redacción de periodismo investigativo, no a crear una unidad, ¿sí? Que, que, Pero sí que, el que de enfoque, hecho digamos que era hacia ese lado. ya, ya existía antes con Silvia Galvis, sino que él quería darle a toda la redacción esa dinámica, que los periodistas no se contentaran solamente con recoger la primera versión, sino que profundizaran, que investigaran. Entonces, llegué, digamos, como en un momento muy interesante para hacer ese tipo de periodismo, por lo menos con esa motivación. Él trajo a una redactora, Marbel Sandoval, que la ubicó en Barranca Bermeja. Eh, él y Silvia la ubicaron en Barranca Bermeja y Marbel comenzó a hacer una serie de investigaciones sobre la violencia que se estaba dando en el Magdalena Medio, que hasta ese momento aparecía como callada o como oculta, ¿sí? Sí. Entonces toda esa presencia de las autodefensas, eh, después lo que ocurrió con las masacres, etcétera, comenzó a tener presencia en las páginas del periódico por esa relación con Marbel Sandoval, ¿sí? Mm, eso, por supuesto, a algunos no les gustó, a otros le llamó la atención, pero había resistencia también para que se publicara eso. Y dentro del mismo periódico, incluso unos bandos medios, pues le hicieron la oposición a Alberto para que no se hiciera ese tipo de periodismo. Pero en mi caso, yo llegué al área metropolitana, como te digo, y yo no tenía ninguna relación con Alberto así directa, Mm. simplemente cubría mi fuente. Alguna vez publiqué un artículo, digamos, investigando a raíz de unas quejas ciudadanas sobre un problema de contaminación por ruido en un sector de Florida Blanca, en unos barrios. Entonces publiqué una crónica sobre ese problema específico que estaba afectando a una comunidad con la contaminación. Eh, Ese artículo le gustó a Alberto, recuerdo que me llamó a la oficina, me dijo que cómo había surgido el tema, etcétera, me hizo algunas observaciones y que ese era el periodismo que él quería que se hiciera, que se investigara, de denuncia y de ahí surgió también incluso una sección que fue retomada o creada, no recuerdo bien si ya existía, que era la pizarra, que era como Ujú. recoger denuncias ciudadanas pero resolverlas, darle respuesta, buscar la respuesta con los Sí. funcionarios o con las personas que tenían, digamos, la posibilidad o la responsabilidad, incluso la obligación de responder a esas quejas ciudadanas. Terminó, digamos, de manera abrupta, porque, como te decía, había cierta resistencia a que
Alberto Donadillo hiciera ese tipo de periodismo. Hay un personaje que era asistente del subdirector, pero que tenía mucha influencia dentro de la redacción, dentro del periódico. No voy a mencionar su nombre por respeto, porque hace poco falleció, pero esa era, digamos, una piedra en el zapato. Y cuando él vio que se publicaron esos artículos de Barranca Bermeja, él mismo fue a Barranca Bermeja en esa época a entrevistar al obispo de Barranca, a hacerle una entrevista que la publicó con página entera en el periódico para que el obispo desmintiera eso que había publicado el mismo medio, sí, o sea, que eso no estaba pasando, que esa violencia no existía, Era etcétera. cierto. Entonces Ajá. eso disgustó mucho a Alberto y bueno, hubo un incidente que no quiero entrar en detalles. Lo cierto es que Alberto renunció, ¿sí? Pues salió del periódico por esa circunstancia y toda la sala de redacción que había estado como inspirada en ese tipo de periodismo, la noche que él salió, nos reunimos y dijimos, bueno, vamos a renunciar todos, así, a los jóvenes que teníamos. Y en efecto lo hicimos solamente dos, los dos practicantes de la facultad. Sí, al día siguiente solamente los dos practicantes presentamos la carta de renuncia, no teníamos mucha experiencia y creíamos que bastaba con presentar la carta e irnos y chao. Ninguno otro periodista lo hizo. Esa anécdota está muy buena. Entonces, hasta ahí llegó, digamos, la primera época de muy corta con Vanguardia, porque después el gerente, que era Alejandro Galvis Ramírez, nos llamó a los dos practicantes a exigirnos explicaciones, que por qué le habíamos tirado el puesto, que por qué habíamos abandonado, y bueno, nosotros explicándole que era por solidaridad con el periodismo que practicaba Alberto Donadío, y él no lo entendió, y bueno, prácticamente nos desahució del periodismo en ese momento, se enojó mucho, y, y terminamos la relación, cortamos esa relación. La segunda época fue, digamos que tuvo dos momentos. Uno con Silvia Galvis, eso fue como al año de haber ocurrido ese incidente, de haberme ido. Silvia no sé bien cómo era la situación, que no se había enterado de eso. Lo cierto es que nos llamaron a esos dos mismos practicantes que habíamos renunciado, nos llamaron a ser parte de la unidad investigativa de Vanguardia Liberal con Silvia Galvis, ¿sí? Sí. Eh, Así rápidamente te comento que yo le expliqué a Silvia lo que había ocurrido con su hermano y que él nos había dicho que nunca más volveríamos al periódico, etcétera, pero a ella le pareció que eso no tenía ninguna importancia, que ya había sido superado y comenzamos a trabajar con Silvia. Ujú. Eh, lo cierto es que cuando hubo el encuentro con Alejandro Galvis en la redacción y se dio cuenta que estábamos allí, él prácticamente nos expulsó del periódico, ¿sí? No pudimos seguir en la redacción. Silvia después se disculpó con nosotros, nos dijo que no creía que fuera tan grave la cosa, pues que él lo tuviera todavía en la mente. Pero como yo ya llevaba una investigación adelantada, entonces seguimos trabajando así como a escondidillas. Es Sí. decir, yo me entendía con Silvia, trataba de darle las informaciones e iba o por fuera nos veíamos o iba a la redacción en momentos en que no estaba el gerente para que no hubiese ninguna dificultad. Por supuesto, eso era insostenible. Solamente alcanzamos a publicar esa investigación, ¿sí? Que fue importante porque estaba muy bien consolidada, un problema ahí de corrupción en una entidad pública y dejamos hasta ahí, ¿sí? Eh, ese fue también una cosa breve, casi que podríamos decir que es parte de la primera época. Luego en 1986 me llaman para ser corresponsal de Colprensa. Colprensa como para explicarle de pronto a quienes nos escuchan, surgió como una agencia nacional de noticias a raíz de un esfuerzo conjunto de varios periódicos y de una productora en Bogotá. Y dentro de esos periódicos estaba Vanguardia Liberal. Eran periódicos como El Colombiano en Medellín, El País de Cali,
el Universal de Cartagena, Vanguardia de Ujú. Bucaramanga, La República de Bogotá, y era como una suma de esfuerzos para hacerle frente a lo que en ese momento se consideraba era la gran prensa, ¿sí? Los diarios nacionales, El Tiempo y El Espectador. Entonces, para tener una agencia propia que generara noticias de Bogotá y de las regiones para los demás periódicos, ¿sí? del país, se creó esa que era la Agencia Nacional de Noticias Colprensa. A mí me llamaron como corresponsal de Santander, y como corresponsal tenía que trabajar en las instalaciones de Vanguardia, en la redacción de Vanguardia, porque yo era Ujú. el corresponsal. Eh, ahí, de todas maneras, yo hice la advertencia de los antecedentes para que no hubiese dificultades, pero como la relación no era directamente con Vanguardia, sino con la agencia, pues se pudo realizar el trabajo. Ujú. Alguna vez estando yo allá con, digamos, en la sala de teletipos y del TAND y todo eso, haciendo mi labor, vi que había como un remesón en la redacción, había subido Alejandro Galvi Ramírez a, a hacer ahí como varios ajustes. Mm, Y bueno, estaba ahí. De todas maneras, como te digo, no tenía ninguna relación laboral directa con Vanguardia. Sin sí. embargo, fueron y me llamaron, ¿sí? Que el doctor Alejandro quería hablar conmigo. Bueno, hasta aquí llegó mi corresponsalía, pensé. Ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Para sorpresa mía, eh, don Alejandro no me hizo ningún reclamo ni me pidió explicaciones de por qué estaba allí, sino me dijo que estaba pensando en ampliar el periódico, que iba a crear una sección que se iba a llamar Regional Norte, con presencia en el sur del Cesar, ¿sí? Eh, en parte del norte de Santander, la zona de Ocaña y todo eso, y que iba a crear esa sección de Regional Norte. Que si a mí me interesaría coordinar esa sección y que si era así, entonces que si estaba dispuesto a hacer de una vez una correría por toda esa zona para buscar corresponsales, para buscar periodistas, para crear esas páginas. Yo le Ujú. dije, por supuesto que sí. Entonces, en ese momento ya se habían superado, digamos, o se habían olvidado las diferencias pasadas y ahí comenzó, digamos, mi nueva etapa, ahí sí la podemos llamar la segunda etapa de vínculo con Vanguardia Liberal. Yo Ujú. fui el coordinador, el creador de la página Regional Norte, de la sección de esa sección, y estuve durante varios meses, durante un buen tiempo, eh, al frente de esa sección del periódico, pero con una diferencia, y es que estábamos, digamos, acostumbrados a la idiosincrasia santanderiana, el regional sur, ¿sí? El Socorro, Ujú. eh, San Gil, Vélez, etcétera. Y aquí ya nos enfrentábamos a una idiosincrasia distinta, más como tirando a costeña, porque era el Cesar, era Valledupar, el vallenato, etcétera. Entonces, a mí me pareció una experiencia realmente muy buena, enriquecedora, ver cosas distintas de una región ya más caribe, ¿sí? Sí, Y también, por supuesto, del norte de Santander, por el lado de Ocaña y todo eso, en una región que después se volvió muy convulsa, que fue toda esa zona del Catatumbo, en fin. Entonces, estuve al frente de ese proyecto y realmente esa fue mi forma de reengancharme con Vanguardia. Posteriormente, me vincularon a la redacción económica, eh, y estando en la redacción económica, fue que ocurrió en el 1989 el atentado a Vanguardia Liberal, ¿sí? El ujú. cargo que le pusieron al periódico. Silvia se había retirado del periódico por todas esas circunstancias pasadas, digamos, con las dificultades que a veces surgían con la unidad investigativa, pero a raíz del atentado a Vanguardia, Silvia regresa al periódico, ¿sí? En 1989 fue el atentado y Ujú. ella, y ella regresa y se pone al frente prácticamente
con el mismo Alejandro de esa edición que era una, ¿no? Era una edición muy difícil de sacar, porque el periódico pues había sufrido unos daños tremendos, ¿sí? Pero Sí. sin embargo, a pesar de eso, se pudo ¿Usted, sacar al usted lo día tiene? siguiente, ¿Usted la guarda, Pablito? ¿sí? Se pudo sacar al día siguiente Qué esta maravilla. edición, ¿sí? Ujú. Duelo y destrucción, nuestra familia de luto, las víctimas del atentado, golpeada vanguardia liberal en todas sus secciones, callejón de escombros, la libertad de los medios de comunicación está amenazada. Mire cómo quedó vanguardia, mijo. Ahora, ¿quién podrá pagar los daños? Y así, diferentes. El terror no debe silenciar a Colombia fue la columna que escribió Porque para esa Alejandro. época también pues habían, había la bomba del Había ocurrido en espectador. el diario El Espectador, sí. Era una Ujú. época muy, muy, muy dura, eh, digamos, de todo el terrorismo que había creado el narcotráfico, el cartel de Medellín, ¿sí? Sí. Entonces, tres personas las que fallecieron, las que murieron. Ujú, Eh, Noé, Reinaldo ujú, y David, José David. ujú. Eh, Aquí aparecían apenas tres de las víctimas, dos de ellas fatales, todavía no se conocía de la tercera Sí. víctima fatal, del atentado terrorista contra las instalaciones de Vanguardia Liberal. De izquierda a derecha, el empleado de rotativa José Noé García, con más de Ujú, 30 años de servicio y quien falleció cerca de la portería de esta casa periodística. El vigilante José David Porero, desaparecido al parecer bajo los escombros. El vigilante José Antonio Bolívar, quien está recluido en el hospital Ramón González Valencia. Este ujú. último, José Antonio, se salvó. Sí. eh, Después se conoció de una tercera víctima, ¿sí? Mm. Y en ese entonces el editorial se tituló Aquí estamos, Sí, que si no estoy mal, ese editorial lo escribió Silvia, sí. precisamente fue su regreso al periódico. Nos ha tocado el turno. Ayer, 16 de octubre de 1989, al despuntar el alba, un carrobomba destruyó casi todas las instalaciones de Vanguardia Liberal. Nos ha tocado el turno en la espiral de violencia terrorista que viene desangrando y desgarrando a Colombia. Hace pocas semanas, el 1 de septiembre, celebramos 70 años de la fecha en que Alejandro Galvis Galvis fundó este periódico. Ahora contemplamos un montón de escombros en la que fue la sede de 7 décadas de esfuerzos honrados por cimentar los ideales del Partido Liberal y defender las libertades públicas y los intereses de Santander. La familia de los propietarios, redactores y abnegados trabajadores de Vanguardia Liberal padece directamente los efectos de la barbarie, pero no se puede desconocer que el atentado está dirigido contra toda la comunidad santanderiana. Y ahí Ujú. recuerdan un atentado pasado también en 1953 contra Vanguardia. Habla de cómo con el apoyo de todos los colaboradores, salvo los que fueron abatidos, el periódico había logrado superar ese trance. Dice 1953, cuando las autoridades participaban directamente de toda suerte de delitos sectarios, Vanguardia Liberal sufrió la destrucción de su rotativa y sus Ujú. empleados tuvieron que hacerles frente a las balas oficiales. Como afirmara entonces Alejandro Galvis Galvis, aquí estamos. Ahora padecemos los efectos del terrorismo privado. Tata. Ujú. Eh, y aquí, ¿cómo cierra esto? En estos instantes trágicos solo podemos renovar nuestra fe en el porvenir de Colombia por encima de las angustias que a todos nos afligen y anhelar que algún día retorne a Colombia el imperio de la libertad de prensa. Nos han destruido materialmente, pero nuestros principios están intactos. Nos alienta la presencia solidaria de nuestros coterráneos que han acudido en masa en esta hora de dolor. Nos alienta también la certidumbre de que el terrorismo, venga de donde viniere y sea cual fuere su precio, jamás ha doblegado los ideales de paz y de concordia. Así cerraba el editorial y la caricatura de Kekar en ese entonces fue Mm. también muy significativa. Sí, Aparecía el bombazo, boom, muy. destruyendo, pero en medio de los escombros, una mano con el periódico
como Renaciendo. La edición del martes 17 de octubre de 1989. El Ujú. atentado ocurrió en la madrugada Sí. anterior. Y a raíz de esto y el retorno de Silvia, yo recuerdo que en esa edición me correspondió escribir un artículo a uno de los personajes también que acaba de fallecer, uno de los personajes eh, que está muy dentro de la historia de vanguardia, que era don Roberto Franco. Los linotipos, cuando el periódico se decía, era el sistema caliente, eh, es que era increíble que se pudiera hacer un periódico así. Tenían que hacer tipo por tipo, ¿sí? Y armar una plancha totalmente, digamos, fundirla para poder luego pasarla al papel. Eso lo hacía este señor, don Roberto Franco, ¿sí? Que fue uno de los linotipistas y una de las personas que, que estuvo desde sus orígenes en el diario Vanguardia y que falleció este año en el 2020. Sí. Eh, y recuerdo que a mí me correspondió hacerle la entrevista a él y hablaba precisamente, pues lo titulé por una de las frases que él pronunció, sí, todos tenemos una grieta en el corazón a raíz Ujú. pues, de ese atentado. Llega Silvia entonces con motivo pues de la destrucción del periódico para ponerse al frente del Renacer, ya no solamente como directora de la unidad investigativa que lo había sido en el pasado, sino como directora, ¿sí? Silvia Sí. asumió la dirección del periódico, fue la primera mujer en estar al frente del diario Vanguardia Liberal, ¿sí? Eh, de todas maneras, pues ella seguía con su énfasis también investigativo. Cuando se enteró que yo seguía en el periódico, que estaba en la sección económica, eh, me dijo que ella quería que siguiera de todas maneras vinculado a la investigación, a la unidad investigativa. Entonces llegamos a un acuerdo, ¿sí? Para no crear traumas en el periódico, yo le dije, pues yo sigo siendo redactor de economía, pero voy a hacer investigaciones que tengan de pronto algún enfoque económico, ¿sí? Ujú. Para publicar denuncias o cosas que tengan que ver con la economía. Sí. Así fue como surgió el tema de la contaminación de la panela, ¿sí? Que yo publiqué tres informes sobre la contaminación de la panela Sí. y con esos tres informes en 1990 me gané el Premio Nacional de Periodismo, ¿sí? Ujú. Eh, yo ya estaba más de lleno con la unidad investigativa, había publicado otra serie de informes, por ejemplo, la tómbola de los cheques, que llamábamos una serie de corrupción que ocurría en la beneficencia de Santander, con contratos y con cheques que se giraban. También me correspondió publicar en una campaña, eh, creo que era la segunda campaña, o sí, era la segunda campaña a la alcaldía por elección popular, en la que era candidato Álvaro Beltrán Pinzón, Ajá. ¿sí? Mm. Álvaro Beltrán había sido, pues tenía una empresa de ingenieros, de ingeniería, y él aspiraba a ser alcalde de la ciudad con todo el apoyo del Partido Liberal tradicional en ese entonces y creo que se enfrentaba a Gómez Gómez, si la memoria no me falla. Ujú. El caso es que yo encontré que él como ingeniero había tenido una serie de contratos con Telecom eh, para ejecutarlos aquí en la ciudad, en Bucaramanga. Y eso lo inhabilitaba para ser candidato. Para ser candidato, claro. Entonces yo publiqué eso y eso fue un escándalo. Se generaron ahí que persecución política, etcétera, todo lo que suele endilgarse al periódico y a los periodistas cuando Ujú. publican esto. Y bueno, de todas maneras, lo cierto es que él se presentó a las elecciones y perdió.
y por suerte perdió porque si no habría sido un lío jurídico tremendo. Eh, el caso es que había varias investigaciones que había adelantado, pero el día que se cerraba, digamos, la presentación para el premio de periodismo Simón Bolívar, yo no le había dicho a Silvia ni a nadie, estaba realmente en mi apartamento y me llegó ahí una notificación que se cerraban un correo que se cerraban las inscripciones y dije, bueno, va a enviar una investigación y me decidí por el de la panela.